Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben, para todos aquellos que nos estén sintonizando en estos momentos, que lo están haciendo a través de la 10 Capital Radio para todo el archipiélago canario a través de la frecuencia modulada. Pero aquellos más tecnológicos tienen la opción de escucharnos por la tablet, por el ordenador o por el móvil. Nos buscan en el buscador, en Google, en Safari, el que usen ustedes, la 10 Capital Radio, la 10 Radio, Capital Radio, y nos encuentran inmediatamente. Y en nuestra página web le dan al play y nos pueden escuchar desde cualquier rincón del planeta, ya no solo desde Canarias, sino desde Lugo, Teruel, Nueva York o Pekín. Y además se oye de maravilla esta sintonía de la 10 Capital Radio. Bueno, vamos a hablar de desafíos y medidas que mejoren la coexistencia de las infraestructuras portuarias en Canarias, la movilidad marítima y el medio marino, o sea, conectividad y desarrollo económico. Y para ello nos vamos a ir a Gran Canaria y ahí está la doctora Alba Martínez López, que es arquitecta naval e ingeniera marítima. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, con energía, empezando el día. ¿Qué tal ustedes? Bien, ahí está en la universidad, ¿no? ¿Preparada para dar clases hoy? No, hoy no tengo clases, pero tengo investigación. Bueno. Doctora, vamos a hablar de conectividad, que de esto sabe algo usted, ¿no? Un poco. Un poco, sí sabemos. Sí. Un poco. Bueno, ¿cómo está la conectividad marítima en Canarias? La conectividad en las islas es excelente. Excelente. Pero, claro, tenemos problemas de el impacto medioambiental. Ya. Que, bueno, no es un problema particular de las islas, sino es un problema compartido con el resto de la Unión Europea y hay que buscar soluciones. Es un gran desafío. Bueno, estoy viendo aquí en los datos que tengo que el tráfico interinsular es un 40%, que es un montón, ¿eh? El tráfico... el comercio con África un 25%, que me parece poco, el comercio con Europa un 25% y el comercio con América un 10%. ¿Qué cambiaría usted aquí? Bueno, nosotros somos especialistas en tráfico marítimo de corta distancia, es decir, de tráfico interinsular, entre islas. Nos dedicamos a la optimización de las flotas para reducir el impacto contaminante de las mismas. Inicialmente en términos medioambientales y estamos bastante preocupados en esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de la European Maritime Transport Environmental Report del 2025, que son muy tozudos y nos siguen colocando al tráfico interinsular entre los más contaminantes de las zonas de la Unión Europea. Ajá. O sea de la Unión Europea. Que usted está diciendo que somos los más contaminantes. De los más contaminantes. De los más contaminantes. Sí, tengo ahora mismo el informe delante y, bueno, pues como un dato, nosotros la diferencia en toneladas de CO2 respecto a otras zonas de la Unión Europea, pues estamos en 2 millones de toneladas de CO2 con respecto a otras zonas de la Unión Europea. Por tanto, bueno, vienen unos mapas maravillosos en el informe donde no nos ponen en rojo, sino en granate, tráfico interinsular. Entonces, esto es un problema de primer orden y, bueno. Pero usted ha dicho, usted ha empezado diciendo que todo va muy bien y ahora nos ha echado un jarro de agua fría encima, ¿no? No, en términos de servicio de conectividad, sí. Tenemos, yo creo, a mi opinión, en mi juicio, tenemos unos servicios excelentes. O sea, en cuanto al servicio de conectividad, las islas están, en mi opinión, bien conectadas en tráfico marítimo. Pero los efectos secundarios de ese tráfico marítimo es, digamos, el punto débil que debemos de atacar, que debemos de proponer soluciones. Entonces, bueno, sí me gustaría expresar un poco pues los resultados, nuestros últimos resultados de investigación al respecto, porque creo que son significativos. Yo creo que es interesante que la opinión pública conozca que a partir del año 21 hubo como un divorcio, ¿no?, entre la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional en términos de política medioambiental, de transporte marítimo.
Hasta ese momento la Unión Europea siempre fue de la mano de la OMI, pero a partir del 2021 hubo un punto de inflexión importante y la Unión Europea empezó a legislar de manera independiente. Esto significa pues que básicamente el transporte marítimo se inició o se integró en las políticas que nosotros llamamos las market-based measures, que esto es, para que todo el mundo nos entienda, el que contamina paga. ¿Vale? Esto ya es una política que ya en la Unión Europea se seguía desde hacía muchos años para transporte de mercancías por camiones, por carretera, pero que el tráfico marítimo pues estaba exento de esto. Y esto ahora significa pues que por tonelada de CO2 tienen que pagar, es decir, que el tráfico marítimo europeo se integró en lo que llamamos la European Union Emission Trading System, y además se integró una herramienta adicional que es lo que llamamos la FOLEU, que todavía es más exigente quizás que la anterior, donde hay pues unos límites de emisiones y en caso de incumplimiento pues hay que pagar por ese exceso de emisiones de CO2. Entonces esto revolucionó bastante el tráfico marítimo dentro de la Unión Europea porque afecta a los mares de la Unión Europea. Es una medida regional. Hubo mucha crítica al respecto, decían que bueno, pues que se generaba un agravio comparativo con respecto a otras regiones del mundo, porque el transporte marítimo al final es tremendamente internacional. Sin embargo, pues no hubo, digamos, acuerdo, por mucho que la Unión Europea intentó llegar a un acuerdo con la OMI para que esas medidas fueran pues más internacionales, más globales, pues no hubo manera, y empezaron a aplicarse en el año 23. Entonces, esto revolucionó todo bastante en el transporte marítimo. De hecho, nosotros le decimos a los alumnos que básicamente a la hora de diseñar los trenes propulsivos de los barcos, pues se van a parecer tanto en unos años a lo que nosotros estudiamos como un huevo o una castaña, porque ya estamos hablando de otro tipo de tecnología, estamos hablando de otro tipo de objetivos a la hora de diseñar y de optimizar, pero en cualquier caso, en mi opinión, vamos en la dirección correcta. Si bien es cierto que está poniendo todo patas arriba. Y esto se ve especialmente en el caso del tráfico marítimo de corta distancia de alta velocidad, que en las islas es prioritario, ¿verdad? Es el que tenemos un poco de referencia. Y está sufriendo mucho, o sea, un desafío enorme, porque hay varias cuestiones, más allá, pues como tener un Ferrari, ¿no? Para entendernos, pues vamos por la autopista, vamos a 200 kilómetros por hora, obviamente llegaremos antes, pero contaminamos mucho más, aparte de ser más caro, ¿no? Nos gastamos más dinero en combustible. Ya, o sea, entonces, bueno, usted dice que los barcos rápidos que tenemos en Canarias son muy contaminantes. Sí, bueno, en Canarias y en todos los sitios. Sí, pero como estamos hablando de Canarias, ¿no? Por supuesto, pues son muy contaminantes. ¿Las compañías son conscientes de ellas, las dos compañías que hay? Todas, claro, obviamente todas son conscientes. De hecho, cuando salió hay un indicador que le llamamos el CIDABELAI, el Carbon Intensity Indicator, que es para entendernos como las neveras, ¿no? Que tenemos la calificación A, la calificación B. Bueno, ahora los barcos pues pasa una cosa parecida. Entró en vigor en el año 23. Pues para que se hagan una idea, cuando se publicaron los criterios en el año 21, al año siguiente, en el año 22, ya hubo una modificación de esos criterios con una subcategoría específica para los high speed craft, que son los RoPax de alta velocidad, los que nosotros habitualmente cogemos, porque no había manera de que cumplieran. ¿Vale? Entonces, el incumplimiento reiterado les obliga a tomar medidas correctivas. O sea, que los barcos que tenemos nosotros, doctora, son como las neveras malas. No es que sean las neveras malas, es que tenemos un Ferrari, es que realmente nos estamos transportando entre islas en Ferrari. Ya. Entonces, y estamos contaminando. Ferrari, pues, pero de esto, doctora, de esto nadie habla, ¿eh? Nadie dice. Nadie habla. Nadie. Es una cosa increíble. Nadie dice ni mu, todo va bien. Los Ferrari estaban corriendo más, pero nadie está hablando que estamos contaminando a lo bestia, ¿no? Claro, y realmente a la gente de la academia, los que nos dedicamos a investigar, y ya llevamos muchos años en esto, nos da mucha lástima porque hay problemas que no tienen solución, pero en Canarias, además, que tenemos una situación excelente para resolverlo. Déanse cuenta que tenemos una industria de reparación naval que es puntera a nivel europeo y a nivel internacional, es decir, tenemos know-how suficiente como para proponer soluciones de mitigación de emisiones.
Tenemos conocimiento en la universidad, en centros tecnológicos, y es que además estamos en Canarias, donde tenemos un recurso solar que es envidiable en el resto del mundo. Ya. Es decir, tenemos una situación fantástica para aportar soluciones. Las navieras, estarían encantadas de que pudiésemos ofrecer soluciones que fueran consensuadas con los distintos agentes sociales, pero lo de siempre, tiene que venir un poco la batuta por parte, en mi opinión, de Hay que regular, instituciones públicas. Hay que regular, ¿no? Más que regular, porque regulación ya existe, ya existe la regulación. Sin embargo, en el caso de las zonas ultraperiféricas, por ejemplo, se negoció en Europa una moratoria precisamente para Canarias. Ya. En mi opinión, esta moratoria pues no es un regalo envenenado, porque al final estamos retrasando una realidad que más pronto que tarde se va a dar, y además estamos perdiendo la posibilidad de situarnos a la cabeza de la descontaminación en Europa. Es decir, si tenemos industria, tenemos conocimiento y tenemos una industria naviera implicada y preocupada, que es el caso, qué mejor oportunidad de ser los primeros en dar el paso, y vamos a descarbonizar al menos nuestra flota interinsular, que tenemos esa capacidad para hacerlo, y ser referentes, ser ejemplo, ¿no? Esto ya no es solamente que nos vaya a beneficiar en términos de interés público, de interés general, ¿no? Por supuesto, menos emisiones o menos enfermedades, que nadie se olvide de esto, sino que además seremos ejemplo para Marca Canarias y para poder vender nuestra tecnología de descarbonización al mundo. Entonces, no parece que tenga mucho sentido que tengamos una industria que descarboniza flotas ajenas y no hagamos lo propio con la nuestra. Ya. Entonces, para otros tráficos quizás no, pero para el interinsular me parece que estamos perdiendo una oportunidad de oro. El hecho de demorar que las navieras paguen por sus emisiones en las islas significa que una de las herramientas más potentes que ahora mismo tiene Europa, o sea, una de las grandes palancas para motivar e impulsar la descarbonización, porque realmente en términos económicos y de análisis de proyectos de inversión, pues los resultados son muy positivos para las navieras europeas, no son tan positivos para las navieras canarias, porque no cuentan con esa ventaja. Entonces, bueno, nos da un poco de pena, ¿no?, a los que estamos en esto, de decir, caramba, tenemos una oportunidad de oro, porque cómo esto nos está moviendo para intentar resolverlo, porque existen soluciones a día de hoy, tanto tecnológicas como operativas. ¿Qué tienen que hacer las navieras, doctora? Vamos a ver, son soluciones combinadas. Primero, hay que entender que la construcción naval no es una construcción en serie. Esto significa que no es como los coches, de decir, bueno, pues tengo un tipo de coche y puedo aplicar ese tipo de solución a todos los coches de esta clase, ¿no? Nosotros normalmente en construcción naval, nosotros diseñamos y construimos ad hoc. Por tanto, hay que ver cuáles son los barcos tipos, que además en Canarias se da una circunstancia bastante particular, ¿no?, en el sentido de que nosotros tenemos high speed craft o barcos de alta velocidad muy grandotes, en relación a otras regiones europeas. Esto significa que no solo que sean barcos muy rápidos, que van con mucha zapatilla, van 38 nudos, sino que además son muy grandes. Entonces, lo primero que habría que hacer sería analizar cuáles son las necesidades reales que tenemos de conectividad, o dicho de otra manera, cuál es el ratio de utilización del espacio de carga de los barcos. Es decir, llevamos barcos muy grandes, llevamos barcos muy pequeños, están optimizados, y a partir de ahí hay una serie de soluciones. Para un barco de 10.000 GTs, para hacernos una orden de magnitud, nosotros ahora mismo estamos valorando opciones combinadas de reducir la velocidad y modificar la generación de electricidad a bordo. Es decir, sustituir los generating sets, los grupos generadores convencionales, que son muy contaminantes, por otro tipo de alternativas. Entre, sobre todo, células de combustible, hablamos sobre todo de hidrógeno verde, el famoso hidrógeno verde, hablamos de placas solares que Dios mío, estamos en una región tremendamente favorecida por el recurso solar. Y después del tema del OPS, que es tan famoso, el coal ironing, enchufar los barcos a puerto, que es una solución excelente, pero que tenemos el problema que primero hay que descarbonizar la generación eléctrica
en tierra, que tenemos también ahí un desafío importante en las islas, ¿no? Pero claro, Pero bueno, todo esto cuesta dinero, doctora. sí, pero bueno, pagar las multas que van a tener que pagar los ¿Cuándo barcos, termina la moratoria, doctora? Claro, ahí está. En principio, todas estas medidas entran en el 24, bueno, entraron en el 24 y en el 25, además con un nivel de exigencia creciente, y sin embargo, para la ultraperiferia hay una moratoria hasta el año 29 y el año 30, Ya. dependiendo de la norma. Entonces, realmente estos años van a ser unos años que deberíamos de estar aprovechando, en mi opinión, para ir proponiendo soluciones consensuadas, donde obviamente los puertos tienen un papel fundamental, porque da igual que nosotros estemos proponiendo una alternativa de una célula de combustible basada en hidrógeno verde, si cuando llegan a puerto no hay hidrógeno verde, o sea, es ridículo, pero este tipo de soluciones hay que integrarlas y hay que coordinarlas por parte, en mi opinión, en mi humildísima opinión, por parte de las instituciones, porque hay capacidad para hacerlo. Y en cuanto a la financiación, efectivamente, pero bueno, hay que ver también, hay que pensar una cosa, y también lo dejo en aras de la reflexión. En muchas zonas de Europa, el tráfico marítimo de alta velocidad se fue sustituyendo por barcos más pequeños y solamente centrados en el pasaje, precisamente Y por no los en la altísimos carga. costes. Y no en la carga. Claro, y no en la carga, precisamente debido a los altísimos costes de combustible. Ya. Es decir, el propio mercado se autorreguló. Y en cambio aquí esto no está ocurriendo y habría que saber un poquito por qué. No. Vale, entonces, esto es lo primero. ¿Por qué si en otras zonas de la Unión Europea con características no parecidas, porque no son ultraperiferia, pero con distancias medias parecidas, pues ya la propia iniciativa privada está apostando por otras alternativas? Porque aquí se sigue apostando por barcos tan versátiles y tan grandes de alta velocidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo carísimo que es mantenerlos solamente de combustible. Ya. Entonces, bueno, yo creo que hay un campo de trabajo interesante, pero que en aras del interés general, que al final la conectividad es un derecho de servicio público que obviamente tiene que estar absolutamente garantizado, pero podemos hacerlo bien. Yo creo que es el momento perfecto para tomar decisiones y para liderar, en este caso, una política que va más allá de la conectividad. Yo creo que esto implica al sector industrial canario y creo que es una oportunidad de oro que deberíamos de aprovechar. Porque claro, para el 2030 vienen las multas, ¿no? Para el 2030 van a venir unos costes enormes para las navieras que van a tener que asumir. Aparte, ahora mismo ya no es una cuestión solo de la política europea, no son solamente estas herramientas de las que estamos hablando, que son bastante castigadoras, ¿no? Me suele decir un poco la palabra en inglés, el punishment, que no es solamente ya de la política europea, sino ya la OMI, la Organización Marítima Internacional, se está moviendo en esta dirección y además están siendo muy ambiciosos porque ni tan siquiera van a tener que pagar por las emisiones del barco, sino también por las emisiones de generación de los combustibles que utilizan en el barco. Es decir, van a tener que pagar por las emisiones de generación o de producción de esos combustibles en tierra. Es decir, que van a ser importantes, las penalizaciones económicas van a ser muy importantes y esto veremos también quién paga todo esto. Porque, el consumidor lo va a pagar, el consumidor. Claro, efectivamente, pero bueno, el caso de Canarias y de las islas, pues como sabes, es bastante particular. Sí. Entonces, bueno, todo esto merece una reflexión y un análisis profundo y yo creo que deberíamos de estar haciendo ya los deberes. Bueno, pues doctora, nos ha dejado hoy, nos ha dejado mal, porque nos ha contado que Canarias es una de las regiones de Europa donde más contaminan nuestros barcos. Sobre todo en los barcos en Canarias, los interinsulares, y que los barcos no están preparados para el nuevo modelo que está creando la Unión Europea. Pues nos ha dejado fuera de juego, pero de esto nadie ha dicho ni mu, ¿eh? Bueno, yo creo que no se dice, a lo mejor no lo sé, no me atrevo a expresarlo. La ha liado, la va a liar, doctora, la va a liar. ¿Usted cree? Pues yo creo que no, yo creo que en estas primero hay que conocer, ¿no? Primero tenemos que ver cuál es la situación, pero yo soy muy optimista porque hay soluciones. Y además le digo una cosa, es que
hable con quien hable, todo el mundo está muy por la labor de poner soluciones, o sea, de resolverlo. Y si tecnológicamente es posible, hay conocimiento, hay industria, hay capacidad, hay voluntad, ¿cuál es el problema para no hacerlo? ¿Ha hablado con las navieras usted, doctora? Sí, bueno, en alguna ocasión tengo hablado con ellos y es cierto que para nuevas construcciones, vamos a ver, aquí hay que distinguir dos cuestiones. La primera son los buques, tenemos nuevas construcciones y luego tenemos la flota que tenemos, que ya está construida y operando. Para nuevas construcciones sí que es cierto que es más fácil adoptar soluciones, porque de hecho se está hablando de baterías, bueno, no sé si conocen, pero hay un proyecto súper interesante de Balearia que encargó barcos para cruzar el estrecho que van a baterías. O sea, baterías, como decía el otro, a pilas, pues prácticamente. Son barcos además que tienen un tamaño bastante razonable y cuando llegan al puerto pues cambian de batería. Entonces, claro, esto es una iniciativa genial, fantástica, que es el camino a seguir sin duda, pero es que tenemos una flota que todavía no están esas. No tenemos que pensar en soluciones para modificar la flota actual. La nueva, pues obviamente, pues ya vendrá condicionada por la nueva normativa y las nuevas condiciones operativas, pero la que tenemos ahora mismo encima de la mesa, hay que ayudar a las navieras. Es un desafío enorme para ellas y hay que ayudarles, no se les puede dejar abandonadas. Y mucho menos teniendo en cuenta que pues soluciones de hace... yo recuerdo cuando estaba trabajando en Dinamarca que todos proponíamos que la solución correcta era el LNG, el gas natural para los barcos. A día de esto estamos hablando del año 12, en el año 25 es una barbaridad hablar del LNG, teniendo en cuenta que ahora mismo van a penalizar por el CO2 equivalente, ya no por el CO2. CO2 equivalente incluye el metano, el LNG es metano. Por tanto, vamos, o sea, es pegarse un tiro en el pie, por ejemplo. A lo que voy es que está avanzando muy rápidamente la normativa medioambiental de transporte marítimo. Hay que subirse ya a este tren, no se puede mirar para otro lado. No creo que sea inteligente seguir pidiendo moratorias o retrasos que al final nos va a pillar el toro, y que Canarias está preparada para adoptar estos desafíos. Por tanto, pues hay que remangarse y ponerse a trabajar. No hay otra. Bueno, pues doctora, ha abierto un melón nuevo en Canarias. Ha abierto un melón nuevo que me parece muy bien, ojo, porque nos creíamos que todo era maravilloso, que vivíamos en el paraíso y que bueno, que todo funcionaba respecto al tema que usted domina, ¿no? Pero bueno, hay mucho trabajo, Hay trabajo, pero hay voluntad y hay capacidad, que es lo importante. Es muy positiva usted, doctor. Es muy positiva. Por supuesto, no. Sí, como dicen aquí, me conozco mis cabras, ¿no? Bueno, doctora Alba Martínez López, profesora de la Universidad de Las Palmas, es arquitecta naval e ingeniera marítima y bueno, y de este tema es una de las expertas en Europa, ya no digo solamente en Canarias, sino en Europa. Agradecerle que nos haya dedicado un ratito para contarnos que nuestros barcos son muy contaminantes, o los más contaminantes de Europa. Bueno, un placer y para cuando quieran. Un abrazo muy fuerte. Que tenga buen día, doctora. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.